Cuando pienso así, yo quiero invitarlo a que usted pueda identificarse. Usted es un elemento, yo soy un elemento accesorio dentro de una estructura llamada iglesia, o soy un miembro de la iglesia. La iglesia, como tal, tiene una gran misión. Su gran misión, según Mateo 18, 28, 19 y 20, es la de hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, comprometiéndolos a través del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, preocupados por un sistema educativo, enseñándoles que guarden todas estas cosas y darles una gran esperanza hasta que Cristo venga. Vean ustedes esa gran bendición. Hoy en la mañana, en este tiempo, yo quiero animarlo a usted, con la ayuda del Espíritu Santo, a que pensemos mucho en esta importante misión que tenemos como iglesia. Para mí fue de mucho gozo anoche compartir la palabra de Dios con una serie de invitados que ustedes trajeron. Le preguntaba al pastor anoche, ¿desde cuándo están planificando, organizando todo esto que ocurrió anoche? Y él me decía, desde enero. Desde enero. No le pregunté cuántos se involucraron como miembros a trabajar en esto, pero lo cierto es que anoche fuimos todos testigos de lo que es posible que ocurra cuando una iglesia se compromete en los miembros como parte activa del cuerpo llamado iglesia. Amén, hermanos. Amén. Estamos llamados entonces nosotros a impactar a todas las naciones, pero no se va a lograr nunca con personas accesorias que se reúnen, que se congregan, sino con personas que entienden que son miembros. Mientras yo he estado aquí estos breves minutos hablando con ustedes, todos los miembros de mi cuerpo han estado funcionando. Todos. Porque soy un cuerpo. Ante el llamado que tenemos para alcanzar las naciones, necesitamos actuar como un cuerpo. Y hermano, la idea es que si usted en esta mañana, el Espíritu Santo le está diciendo, eso es contigo, tú eres aquí en esta congregación un accesorio, usted puede decir, ya basta, no quiero ser un accesorio, quiero ser un miembro. Uno que está comprometido, uno que se mueve, uno que hace el trabajo. La iglesia está ubicada maravillosamente, hermanos, como vecino. Yo quiero hablarles así brevemente, no sé si me creen mucho, pero la idea es hablar brevemente, que la iglesia está llamada a ser parte de la comunidad vecinal. Grábese eso, la iglesia y la comunidad vecinal. Una iglesia local debe formar parte de una comunidad. Formar parte, no estar en una comunidad, formar parte de ella. Y les voy a explicar brevemente lo que considero. Es necesario que todos nosotros, y yo quiero decir que lo que he visto, lo que he notado, es que esta es una iglesia que se está moviendo en esa dirección. Se trata de, cuando hablamos de vecindad, estamos hablando de un grupo multigeneracional donde se convive dando lugar entre todos a un grupo diverso. En una comunidad hay diversidad. Si usted, que fue fiel espectador de El Chavo, eso es una comunidad. Todos los que integraban esa comunidad eran diferentes. Cada uno de ellos era diferente, pero hacían una comunidad generacional, conductual, porque cada uno tenía una manera de actuar. En una comunidad, por ejemplo, encontramos personas que son amas de casa. Unos son militares, otros policías, otros médicos, enfermeros, abogados, estudiantes, deportistas, choferes, políticos, chismosos, delincuentes, el que vende droga, quien la consume y el borrachito popular de esa comunidad. Y ahí está la iglesia, formando parte comunitario, no es ajena. Ese borrachito tiene una relación con la iglesia.
El que consume drogas tiene una relación con la iglesia. ¿Sabe cuál es la relación? La necesidad. Cuando un ambulatorio lo colocan en una comunidad, en un barrio, en un sector, ese ambulatorio responde a una necesidad de la comunidad. Te cortaste, tuviste fiebre, te enfermaste. ¿Dónde vas a ir? ¿Al comando de policía? ¿A la escuela? Vas al ambulatorio. En una comunidad, cuando la iglesia se establece y tiene relación con la comunidad, ¿dónde acude el que tiene problemas? Me ha pasado, hermano, y a usted también de seguro que sí. Van a buscarlo para orar. Van a buscarlo buscando el auxilio, el consejo, la orientación, y la iglesia forma parte de ella. Solamente que la iglesia debe olvidarse del concepto ambulatorio, que es el vecino que viene, sino que desde el ambulatorio, llamémoslo iglesia, sale hacia donde está el vecino. ¿Voy bien o voy mal? Son unos conceptos. Ahora bien, ¿cuál es el reconocimiento que la comunidad le da a la iglesia? Es una pregunta importante. ¿Cuál es el reconocimiento que recibe la iglesia por parte de la comunidad? Para entenderlo, yo me remito al libro de los Hechos. Siempre, hermano, que usted vaya a pensar en la iglesia, usted necesita de alguna manera ir al libro de los Hechos. Esa es nuestra imagen. La iglesia está retratada en el libro de los Hechos. Yo tengo una cosa que llamaban antes álbum de fotos. Yo tengo varios álbumes de fotos. Ya eso no se usa porque usted guarda la fotografía en el celular. En ese álbum de fotos me aparecen personas que incluso yo no las conocí. Fueron fotos que heredé. Mamá me regaló unas fotografías y me dijo, este era tu abuelo, esta era tu abuela, abuelos que yo no conocí. Y ahí están, ella dice que esos fueron mis abuelos. Ahí está la fotografía, toda amarillenta, casi no se ve, pero cada vez que yo la veo, yo procuro encontrar un parecido en esa fotografía conmigo o con mi generación. Entonces, cuando quiero buscar un parecido de la iglesia que pastoreo con la iglesia genéticamente, entre comillas, con esa iglesia que comenzó, yo tengo que remitirme al libro de los Hechos y ver qué tanto se parece la iglesia que yo tengo hoy con la iglesia que comenzó, de donde vengo yo, que es la iglesia apostólica. Entonces, en el capítulo 5, por ejemplo, capítulo 5 del libro de los Hechos, yo quiero mostrarles a ustedes allí un aspecto que considero es de mucho interés. En Hechos capítulo 5, versículo 13, usted puede buscarlo allí, porque necesitamos ver la iglesia. Por ejemplo, dice el versículo 13 del capítulo 5 de Hechos, dice así, Hechos 5:13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Vea lo que pensaba la comunidad de la iglesia. ¿Qué recibía la iglesia de parte de la comunidad? Alabanzas. ¿Qué es una alabanza? Una buena opinión, buenos conceptos. Hace unos cuantos años atrás, yo suspendí una actividad de la iglesia adentro. Y le dije a los hermanos, he elaborado unas encuestas y necesito que salgamos un momento, por media hora, nos vamos a dispersar en la comunidad y vamos a hacer esta encuesta. Eran unas pocas preguntas. Y una de las preguntas era, ¿qué piensa usted de la iglesia evangélica de Pravia? Nos fuimos todos a la calle y luego regresamos en media hora y todos íbamos a dar el informe. En la pregunta, ¿qué piensa usted de la iglesia de Pravia? De los que asisten a la iglesia de Pravia, hubo una respuesta que yo nunca he olvidado hasta el punto de que lo estoy recordando ante ustedes. Y era esta: ¿qué piensa usted de la iglesia de Pravia? Y alguien respondió: no saludan a nadie. Eso, ¿cómo que no saludan a nadie? La idea de la calle donde estaba Pravia es que los hermanos que venían a pie no saludaban al vecino. ¿Está notando
la idea de cuánto estás tú relacionado con la comunidad. Eso estaba impactando a un grupo importante de personas vecinas a nuestra iglesia. Así que no había mucha alabanza para la iglesia de Pravia en esta ocasión. La iglesia entonces tenía un buen testimonio hasta el punto que dice la Escritura que la alababan. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo 47, miro a la comunidad hablando de esta manera. Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Una comunidad que respaldaba a la iglesia. La iglesia tenía muchos enemigos. Estaba siendo atacada por los religiosos de la época, por los judaizantes. Pero el pueblo respaldaba a la iglesia, es decir, la defendía. Una tercera cosa está en el versículo 42, que dice la Escritura: el Señor añadía cada día a la iglesia, estoy en el 42, dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y usted sabe dónde ocurría esto. ¿En qué templo ocurría? ¿En qué templo comían ellos el pan? En las casas. El libro de los Hechos habla de las casas. Usted ha estudiado de seguro lo que significaba para esas comunidades judías el que una persona pudiera comer en la casa de alguien. Era una forma de decir bienvenido, era una forma de decir: mientras está bajo mi techo, yo te voy a cuidar, yo te voy a defender. Ellos eran aceptados, la iglesia era aceptada en las casas. Esto es maravilloso. Yo creo que es importante cuando revisemos cómo está actuando nuestra iglesia hoy y qué respaldo está teniendo de parte de la comunidad. Una pregunta más: ¿por qué en la comunidad vecinal aceptaba a la iglesia? Había algo importante que venía de parte del fundador de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, que se había contagiado. Esto se refiere básicamente a que la iglesia sentía la necesidad del otro. Habían dos grandes grupos en tiempos cuando comienza la iglesia. Estaban los fariseos y saduceos, es decir, todo el sistema religioso judaizante, y por otro lado había una figura fundada por un rabí extraordinario llamado Jesucristo, llamado la iglesia. Mientras los fariseos y saduceos andaban cazando al que estaba en pecado para aplicarle todo el peso de la ley, ¿qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia estaba buscando a los mismos que habían cometido pecado, pero para decirles: hay oportunidad en Cristo de cambio. ¿Nota la diferencia o no la nota? Mientras los otros estaban condenando, la iglesia estaba abriendo puertas. No se imaginan ustedes lo grato que es para mí escuchar cuando alguien, tratando de menospreciar a la iglesia y a una persona que toma una decisión por Cristo, los he escuchado decir de esta manera: así sería lo malo que hizo, que tuvo que meterse evangélico. Porque para algunos eso de meterse evangélico es que, bueno, fue tan terrible que la única manera de acallar la conciencia es metiéndose evangélico. Esa es una bendición. Trate de mirarlo de esa manera. Y era cierto, es cierto. La paz, la tranquilidad, la serenidad espiritual la logramos cuando metemos a Cristo en el corazón. Cuando lo metemos a Él. Es el mensaje que tiene la iglesia. Por eso cuando Jesús hablaba a las multitudes, Él tenía este gran discurso: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa premisa que manejaba Jesús fue la que hizo que una mujer tocara el borde de su manto. Esa premisa de Jesús fue la que hizo que una mujer que tenía una niña con un espíritu malo viniera ante Él. Y a pesar de que el Señor le dijo: no puedo darte porque eres un perrillo, ella dijo: dame una migajita y seguiré entonces tratada como perrillo, pero dame una migaja. Y el Señor le dio la gran migaja de quitar el espíritu malo de la niña. Ese mismo Jesús, con esa conciencia clara de que Él podía dar descanso, fue la que
le dijo a una mujer adúltera, vete y no peques más. Ese mismo Jesús fue aquel que, identificado con el dolor de la gente, vio que necesitaban pan. Y dice la Escritura, el Señor tuvo compasión de ellos. Y entonces dice la Escritura, además de esto, que en una oportunidad el Señor asistió a un velorio y todo el mundo estaba afligido. Hacía 4 días había muerto un gran amigo, Lázaro. Y dice la palabra de Dios, Juan 11:35, Jesús lloró. Y algunos le han tratado de dar una explicación a por qué lloró Jesús, que era por la incredulidad de los judíos, que era porque no aguantaba tanto reclamo de Marta y de María. Yo quiero ver a un Jesús que sintió el dolor, como lo describe el libro de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿Cómo es ese sumo sacerdote que tenemos? Compasivo, tierno, identificado con nuestros dolores, que fue tentado en todo pero sin pecado, que comprende nuestras tribulaciones. Ese es el Cristo que tenemos que sacar por las calles y decirle, aquí hay alguien que puede cambiar tu vida. Y ese mensaje lo tenemos nosotros, la iglesia, tuyo, pero no como elemento accesorio, sino sintiéndonos miembros de una iglesia que tiene que estremecer esta comunidad. Si cada iglesia en nuestras comunidades entendiera eso, no sería para nosotros fácil llegar a los 100 miembros. No sería difícil llegar a los 100 miembros, porque cada uno de nosotros, por familia, completaríamos 100 objetivos a alcanzar, uno por familia. Míralo así. En estos días hablando con mi iglesia, porque estamos también, esto que yo les predico, también lo predico en Pravia. Y disculpen ustedes si algunos se sienten que vinieron a darme palo, vinieron a hablarme duro, es que así yo hablo allá en la iglesia también. Y yo le decía, allá había un hermano que tiene un abuelo que no conoce al Señor. Y son muy familiares. Y yo le dije así, ve, el abuelito tuyo, si se muere hoy, se va para el infierno. Me miraron así serio porque, ¿quién quiere eso? Se muere el abuelito y entonces vas a buscar al pastor para que le haga el culto. Porque así dice, para que vaya y le haga el culto. ¿Culto para qué? Si está en el infierno. ¿Voy bien o voy mal? ¿O es que soy demasiado cruel? Ese hijo que tú tienes, que es la oración de tu vida, si no tiene Cristo se va para el infierno. ¿O no es así? Y el día que se muera, podrás llorar mucho allí. Y yo tendré que decirte, no lo vas a ver nunca más. Tremenda palabra de consuelo. Reflexionemos. Jesús lloró, sintió, y tenemos que sentir emocionalmente la necesidad de compartir este evangelio. Jesús practicó el amor. Conozco a una señora por la Biblia llamada Dorcas. Las mujeres la conocen mucho de esta iglesia de seguro. En Hechos 9, 36 al 42 se habla de una mujer llamada Dorcas, que era una extraordinaria mujer. Si me permite leerlo, en Hechos 9 dice la Biblia de esta manera. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en ayunos, vigilias, en evangelismo personal. Dice ahí, ¿no? Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Una cuestión como que muy material. Esa era la hermana Dorcas. Estaba allí. Pero Dorcas se convirtió en un modelo de miembro de una iglesia en una comunidad. Porque la iglesia no es el congregarse. La iglesia, yo manejo un concepto que es la iglesia esparcida. Donde quiera que tú estás, allí está la iglesia. Donde quiera que haya un miembro, no un congregante, un miembro de esta iglesia, allí está la iglesia para la familia. Y allí estaba Dorcas. ¿Dónde estaba Dorcas? Bueno, no sé cómo cosían en realidad, pero inventémosle a la hermana Dorcas una máquina de coser Singer. Y ahí estaba ella, pasaba el día cosiendo. ¿Qué cosía? Ropa para las viudas, para ayudar al necesitado. Pero por mucha fidelidad que esta hermana Dorcas tenía al Señor, siendo generosa, la mujer se enfermó y se murió. Mandaron a buscar a Pedro, usted conoce la historia. Y Pedro vino, la encontró bañadita, la habían lavado, la habían puesto en la sala. Y Pedro le ordenó a aquella mujer que se despertara.
y aquella mujer se despertó. Y quiero decirte lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura de esta manera en el versículo 41. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó. Esto fue notorio en toda Jope. Resultado, muchos creyeron en el Señor. Esta mujer no era una evangelista, pero su circunstancia y el testimonio que tenía como cristiana, a la final sirvió de abono para que creyeran en el Señor. Eso es ser miembro de una iglesia, capacitados para servir al Señor. Entonces surge lo que conocemos nosotros en la Biblia, un ministerio, porque debo decirlo, en una comunidad, en la medida que conocemos a la gente, van a despertarse ministerios. Ese lenguaje lo entendemos todos nosotros los cristianos. Un ministerio. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, todos conocemos la historia cuando se nombraron a los primeros diáconos de la iglesia. La Biblia dice que hubo un problema. El problema estaba en que las cajas del CLAP no las estaban repartiendo adecuadamente. Las mujeres judías se quejaban de las griegas se quejaban de las judías, que a ella le llegó aceite y que a mí no me llegó, y porque ella recibió la bolsa de leche. Es decir, una situación, usted la conoce, ¿no? Entonces, eso estaba en la iglesia, en una comunidad, porque la iglesia era la comunidad, estaba en una comunidad. Y dice la Escritura que eso generó un ministerio. Los apóstoles dijeron, señores, vamos a escoger a alguien que se encargue de esto. Y nosotros seguimos con lo nuestro, que es la predicación y la oración. En una comunidad, cuando tú identificas y formas parte de una comunidad, surgen los ministerios. Y los ministerios te llevan a conducir gente a Cristo. Ejemplo, si en una comunidad tú observas que hay mucho abuelo solo, porque unos se fueron del país o porque otros están trabajando, pasan todo el día solo, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Me estoy explicando? Debiera surgir un ministerio. ¿Cómo atender a los ancianos que en mi comunidad pasan el día solos? Eso nos tiene que llamar a nosotros la atención. Y a través de ese ministerio finalizará que muchos van a creer en el Señor. Por el trabajo de la iglesia. Siempre recuerdo a un vecino, ya fallecido. Nosotros en la escuela bíblica dominical, porque mantenemos el concepto de escuela dominical, decíamos en son de broma que teníamos varias clases en aula y otra clase en el frente de la iglesia. ¿Y quiénes eran los que estaban? Habían 5 personas mayores, muy religiosas, por cierto, de la comunidad, fundadores de esa comunidad de Pravia. Y ellos 5, por más que insistimos, entren, pasen adelante, escuchen, ellos se conformaban con estar afuera y allí estaban conversandito y hasta se traían unas sillas y se sentaban. Pero uno a uno fueron muriéndose. De los 5 quedan 2, queda uno. El segundo, el que quedaba, porque luego de quedar 2, murió recientemente. Pero este señor pasaba el día solo. A él le faltaba un ojo, tenía un ojo de vidrio. Y luego terminó perdiendo totalmente la visión, quedó absolutamente ciego. Así que muchas veces todavía, a tientas, los domingos por la mañana, iba y se paraba frente al templo. Él decía, yo escucho desde aquí, me gustan los cantos de ustedes, pero no quiero pasar. El abuelo, la familia ocupada, estudiando, trabajando, él quedaba solo en la casa. ¿Y qué hacía la familia? Le amarraba un radio en el pecho, un radio, y lo sentaba en el porchecito de la casa. Y allí pasaba el día el señor escuchando música, escuchando noticias. Este señor fallece. Ya él no podía ir al frente de la iglesia.
Y la iglesia decidió ir a la casa de él. Y lo acompañamos hasta el final de sus días. ¿Me está siguiendo la idea? Surge un ministerio. ¿Pero quién hace eso? No, que vaya el pastor. No, Dios despierta ministerios en los miembros. Cuando se maneja el concepto de miembro, usted ve una necesidad. Soy abierto. Yo le digo a la iglesia, hermano, yo soy abierto. Usted me dice, usted se me acerca a mí y me dice, pastor, nosotros debiéramos. Yo le digo enseguida a ese hermano, el Señor lo puso en tu corazón, dele, desarróllelo, porque no es el pastor, es que todos somos miembros. Pastor, que yo creo que tenemos que hacer, amén, dele, hágalo. Ministerios que se van formando. Por eso el ministerio diaconal surgió por un problema, por una necesidad. Y bueno, quiero ir finalizando estas breves palabras, que cuando la iglesia se involucra entonces en una comunidad, va la iglesia a ser muy dinámica. No hay tiempo para pleitos internos, hermano. Todos estamos trabajando. Todos estamos haciendo algo para Dios. Y la iglesia comienza a proyectarse hasta ser una iglesia de impacto. Porque eso deseamos. Iglesias en las comunidades que sean de impacto. Dios nos ha permitido a nosotros en estos tiempos, hermanos, ser punto de referencia. La Iglesia de Cristo en Venezuela. Somos especiales. Somos el pueblo de Dios. Somos extraordinarios. En nosotros la gente ve salidas, ve soluciones. Algunos no quieren darle la vida a Cristo, pero cómo envidian la vida que nosotros tenemos. Sí. Tengo contacto con una persona a quien hemos tratado de ayudar luego de saber su situación personal. Fue una joven, he comentado eso en otras oportunidades, una joven que creció entre nosotros en Oanza. Aquella mujer es una mujer, ya es una mujer. Me comentó en una oportunidad y me dijo, ella se retiró de la iglesia de tiempo de adolescencia y ya hecha una mujer ahora me dice, tengo una pareja, necesito ayuda. Yo pensé que era un hombre, pues. Me dijo, pero pastor, es otra mujer. Vivo con una mujer, necesito oración. ¿Qué piensa usted, pastor? Y yo la miré con mucho cariño. Y tardé en responder y ella misma me dijo, yo sé lo que usted me va a decir. Entonces le digo, bueno, si ya tú sabes lo que va a decir. Pero hace días se le murió su papá. Ella estaba fuera del país. Día domingo. Teníamos planificado, yo quería participar en una actividad evangelística de la iglesia, una toma en un sector. Pero luego me avisan, murió el papá de esta muchacha. Ella me llamó, dice la mamá, ella me llamó pastor. Su madre asiste a la iglesia. Y ella me ha pedido algo, pastor. ¿Qué le ha pedido? Que cuando ella llegue a la casa, ella quiere encontrarse con usted. La mujer venía destrozada. Estaban esperando por ella. Así que a las 3 de la tarde suspendí mi participación en la actividad evangelística y dije, voy a esperarla. Y allá me fui. Eso es un ministerio. Llorar con los que lloran. Estar ahí. Estar ahí. Ministerios no están todos en la Biblia, hermanos. Los ministerios se están construyendo. Se están construyendo todavía. Porque de acuerdo a cómo el mundo va avanzando, se van creando necesidades. Y la iglesia debe dar respuesta a esas necesidades. ¿Para qué? Para que pueda comprender la mayor necesidad que tiene el mundo, que es la necesidad de Cristo. Y se acabó, no hablo más. Eso es, pastor, una palabra de reto. ¿Será así suficiente? Yo voy a orar.
y que el Espíritu Santo haya hecho con cualquiera de ustedes lo que tiene que hacer. No voy a mandar a poner de pie a ningún creyente accesorio. Usted se queda ahí sentadito. Usted sabe si usted es un miembro de la iglesia o es un accesorio de la iglesia. El Espíritu Santo se lo ha mostrado en esta mañana. Voy a orar. Estamos de pie un momentico, hermanos, para hablarle a Dios. Y cada uno de nosotros, háblele a Dios en esta mañana. Tenemos retos grandes, sí, como organización, muchos. Las iglesias locales, como ustedes, están asumiendo retos, compromisos. Veremos grandes cosas. Veremos grandes cosas que Dios va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy las gracias porque hay una iglesia viva que está cumpliendo 25 años. Gracias por esa juventud. Gracias por esa vida, por esa vitalidad que están demostrando que tienen. Pero es probable que en esta iglesia hayan algunos que todavía no se identifican como miembros, sino solamente como unos congregantes. El pastor de esta iglesia ha hablado de una visión, de repetir este esfuerzo evangelístico en otras zonas con la visión de plantar nuevas iglesias. Señor, gracias por la visión y gracias por los que llamarás y despertarás como miembros para participar en nuevas iglesias que se plantarán en otros vecindarios, en otras comunidades. Tu palabra va a llegar a mucha gente necesitada. Dale salud a mis hermanos. Dales mucha prosperidad. Dales, Señor, total entrega para que puedan ver el fruto del esfuerzo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis siervos amados.